the world is round. Because the wind is high, it blows my mind. Because the wind is high. Love is all, love is new. Love is all, love is new. Because the sky is blue, it makes me cry. Because the sky is blue. Because the world is round, it turns me on. Because the world is round. Abro.
¿Qué tal amigos del Sim Racing? Sean todos bienvenidos una vez más a una nueva transmisión de Ramones Oval Televisión. Estamos con la Virtual Oval, como es un clásico de todos los domingos. En esta oportunidad en el circuito de Las Vegas. Estamos en Nevada, estamos en la ciudad del juego, la ciudad del pecado, la ciudad de los matrimonios, la ciudad de tantas cosas. Y qué mejor que estar con buena compañía. Y en mi caso estoy con mi amigo Manolo Rock. Manolo, ¿cómo estás? Pues muy buenas tardes y además es verdad, en un sitio muy, muy, muy permisivo en todos los aspectos, así que guardemos las carteras y reservémoslas para la madrugada aquí en Las Vegas. Un placer, como siempre digo, estar aquí acompañado los domingos, una vez más, pues contigo, que lo hace mucho más especial esto. Y con todos los compañeros que ya andan por ahí saludando. Saludos al sensei, que mira si se ha hecho pro, ya escribe en el chat y está en la pista compitiendo. Me tiene más que sorprendido. Saludo para Izquierdo también, que desea suerte a todos. Nosotros también se las deseamos a él. Y nada, encantadísimo de estar aquí en la octava jornada de la Virtual Oval. 8 jornadas, 7 carreras completadas y un campeonato que continúa apretado como el primer día, Manolo. Está apenas por un punto separado Sven Aldrich, que vuelve a tomar el liderato después de una primera parte de haberlo perdido en la carrera pasada, pero bueno, ahora lo recupera, seguido de Lamperti, que viene en alza. Lamperti viene encajando muy buenos resultados y se perfila como uno de los grandes candidatos al título. Separado por otro punto también lo tenemos a Canter, otro de los pilotos constante, que en este año en particular está corriendo con mayor inteligencia. Lo vemos yendo menos al roce y más por momentos tener ese dejo de frialdad para encarar algunas maniobras. Sí, señor, ahí están viendo los queridos seguidores lo que bien comenta sobre la clasificación general. Albrecht, Lamperti, Aragonés, Canter, Acosta, es decir, todos en un puño. Estamos hablando de, bueno, si no me equivoco, del séptimo, que es Tony Alpañez de los Diablos Enmascarados con 180 puntos. Así que fíjate qué festival hay. Y lo que dices, el piloto corriendo con más madurez, Lamperti que sube, que baja, pero ahí está. Recordemos también sobre tu paisano y compatriota Lautaro Lamperti, que ya debería figurar, aunque me sale difusión hispana, en la próxima información que tiene que salir, que es la correcta, es que pertenece a HB Sin Racing, el primer equipo y no al filial. Es decir, que esta es la información real ahora mismo. Y bueno, recordemos que, por ejemplo, al margen de esta general que está haciendo que la verdad sea muy, muy bonito el campeonato, ¿no? El campeonato está prometiendo mucho. Recordemos que hoy, por ejemplo, tenemos caras nuevas aquí en la pista. ¿Saben ustedes quiénes son ya? Sí, los he estado repasando, así se dice. Y cuidado, porque uno de los debutantes ahora lo veo en la práctica, o más bien dicho, en la clasificación. Ya estamos en clasificación en el puesto número 2. Se trata de Simon Twerz, el piloto polaco que venía de correr otras series en lo que es la Virtual Oval, pero está haciendo su debut aquí en la clase A. Y el otro, Manolo, te lo dejo a ti. Pues el otro es el inglés, ¿no? Del Front Row Racing, super equipo, ¿no? Es un equipo de nivelón y es Carl Hayes, ¿no? Que también debuta aquí, piloto de 3700 de iRacing y que es compañero, pues, de gente ya tan conocida en el canal como Nigel de Jong, Ian Corney, es decir, que uno de los equipos potentes de Oval que tenemos aquí compitiendo en la virtual, ¿no? Así que hoy caras nuevas aquí y bueno, todo esto me está llamando también la atención una cosa muy interesante, que la vamos a dejar. Lautaro Lampetti también se ha bautizado con nombre de guerra y creo que te va A a ver. gustar. The Butcher, el carnicero. Oh, mira. Esto promete. Lautaro viene con ganas de guerra aquí y vamos a ver qué le dejan hacer Albrecht y Cantera. Pero muy, muy interesante ya esta declaración de intenciones. Vamos a preguntarle si tenemos oportunidad de hablar con él después de la competencia. ¿A qué se debe, no? Lo del carnicero. Eh, Sí, sí, sí. Pues capaz que somos mal pensados y capaz que la familia tiene una carnicería. Lo más común, ¿no? No, hombre, no, a mí me gusta. Además, había un equipo, un grupo inglés de básquet y me falta la otra palabra, luego lo buscaré, que era muy, muy, muy cañero. No, yo no creo que tenga una carnicería la familia, ¿eh? Estoy convencido de que no. Yo de Batcher me acuerdo del central inglés,
del Mundial 86, había un Butcher, se llamaba así, era un apellido muy particular, Carnicero, el apellido. Ajá. Así que bueno, estamos en la ciudad de Las Vegas, como es obvio y ya lo hemos dicho, un hermoso complejo, Manolo, que tiene el norte de la ciudad con un óvalo de tierra, con un óvalo más pequeño asfaltado que es el Bullring, con un circuito interno que también se puede participar para otro tipo de competencias con autos de turismo, y también con una pista de arrancones. Tienen todo y para elegir aquí en Las Vegas lo han hecho muy lindo. Está en la salida de la interestatal número 15 hacia el norte de la ciudad, camino al área 51, cuando ya tenemos a los autos alineados en parejitas a punto de comenzar estas 160 vueltas de competencia. Sí, señor, ahí preparaditos, buena información la que nos facilita como siempre y nos tiene acostumbrado Bari Cejas sobre el circuito de Las Vegas, situación. Me quedé con un detalle interesante, es un pipiolo de la competición, es un circuito fundado en septiembre, inaugurado en septiembre de Exacto. 1996, quiere decir que solo tiene 25 añitos, ¿eh? Ojito, y capacidad para 80.000 espectadores. Así que es un añadito a la información y ahí tenemos pues la parrilla, el grid de salida en esta noche en Las Vegas, ¿no? Jorge Varela, que vuelve después de una sanción del domingo pasado que tuvo que cumplirla, pero ojito, ahí tenemos a los dos diablos enmascarados, ¿no? Varela y Alpañés, ojito. Así es, Luego... copando la primera fila, muy bien. Ujú. Y luego Lange, que nos tiene acostumbrado a hacer buenas carreras y buenas poles. Creo que la semana pasada fue pole él en la posición 3. El polaco Sabisky en la cuarta. Simon Thor debuta en la posición 5 del Wonderball Academy. José Izquierdo, un Lucky Dog. Luego Albrecht, el líder de la clasificación actual. El Huracán, que se ha marcado un octavo puesto estupendo. Martin Steinbeiler, que corre por libre en la novena posición. El Juan Aragonés en la décima. Acosta Pandereta Racing, te esperamos luego para hablar de cositas. En la posición 11, igual Dietre Otto, que ahí está en la posición 12. Vamos a ver quiénes completan la parrilla. En la posición 13, Spiri, el compañero Ramone, Andrea Deisenberger, Tobias Canter, Mauratalla, Lamperti, Hayes, Herman, Esteban y Tino Resque. Ahí está toda la parrilla, 21 pilotos listos para la guerra en Las Vegas. Bien, cuando el sol se va poniendo en el horizonte del desierto aquí de Las Vegas, la verdad que un genio el que ha diseñado la ciudad de Las Vegas porque no había nada aquí. Y de la nada construyeron una ciudad que se ha hecho símbolo en la cultura mundial, no solo en la cultura de Estados Unidos. Las Vegas es una marca reconocida a nivel mundial. Así que bueno, sin más preámbulos y sin más geografismos, por así decirle, el Pescar en la curva número 3, a punto de meterse para darle la posta a los muchachos del Masked Devils para que ellos marquen el ritmo en esta primera vuelta de apertura, Manuel. Vale, pues lo que ya es una tradición, ¿no? Vamos a preparar al querido Hilario Gortel y su hey, 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 bada, 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 para que empiece la fiesta aquí en Las Vegas. Y se ha colado, mi querido Joey Ramone, no era tu momento. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Bada, 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 bada. Hey, hey, hey. Qué fácil es cantar. Hey. Pe, 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 pe. Pues aquí estamos ya en Las Vegas con Varela tirando. Viene con ganas después de esta semanita, de este domingo de descanso. Tenemos inicio limpio, pelotón compacto, uno tras otro. Los demás que Devils un poquito más cómodos, haciendo 1-2 con Varela, como bien indicaba Manolo, escapándose en esa posición, al menos unos metros. Por detrás sí, ya tenemos paralelo interesante. Lange viene por la parte baja, por arriba lo está intentando Sawicki. Por la parte muy alta, ahí se sube bastante.
se está metiendo izquierdo en la conversación. Algunos de los pilotos que optan por bajar debajo del apron, Manolo, esto está totalmente permitido, Ajá. pero a costa de una desestabilización, así se dice, del auto, porque cambiamos de estar casi plano a entrar al peralte. Sí, señor, pero bueno, que empiece la fiesta, han salido con ganas, ahí paralelo, a veces hasta en ese sitio donde tú indicabas Freeway, así que aprovechamos este momento de tranquilidad pequeñita para saludar, fíjate, al Diablo Osorio, a Miguel Olivares de Latis, a Raúl, a Luis Agüero, es decir, a toda esa peña que anda por ahí, a Carleto, que ya también estaba saludado con el Sensei, así que suerte y vamos a pasarlo bien aquí en Las Vegas. Vámonos para allá. Recordemos que hoy debutan en la carrera el polaco este que tenemos en pantalla, Simon Tuor, y el inglés del Front Row Racing, que aquí lo tenemos con el 289, Carl Hayes. Así que ha salido con calma por lo que se ve, esperando otras cosas, pero justito delante estamos viendo un interesante three-way. Ahí vemos a Tobias Canter, que ha salido también con calma, está pegadito a él Dos Ramones, está tanto Moratalla, el Sensei, aquí lo tenemos, como Adrián Spirit, que no es otro que Adrián Arenas. Ahí los tenemos por atrás. Vamos a ver por dónde anda nuestro otro compañero, el Huracán, que tiene buena compañía adelante, al Lautaro Lamperti de Bacher. Vamos a ver si ahora sale ya bien. Ok, aquí es lo que queríamos, que nos pidió Nano Flores. Aquí está presentado el joven piloto argentino. Ha subido del filial Fusión Hispana al primer equipo porque se lo ha ganado a pulso, demostrando de que es un auténtico carnicero en las pistas. Vamos con José N. Lacosta, que después de haber tenido una no tan buena clasificación para lo que nos tiene acostumbrados, posición 11, ya está séptimo, viene trabajando la sexta posición, parece que la ha ganado sobre el piloto austríaco Martin Steinbichler. Ahí pasa efectivamente N. Lacosta, posición séptimo por ahora. Tiene delante al puntero del campeonato, a Sven Aldrich, en el coche número 33. Sí, señor, y la verdad es que han salido todos muy precavidos, la verdad que todos saben lo que se están jugando aquí en Las Vegas, y como el campeonato, ya hemos dicho, está muy apretadito en un puño, la gente va a hacer lo que le conviene para sus intereses, cosa que está muy bien. Ahí tenemos a Sven Albrecht, que la verdad que es un piloto que está demostrando mucha inteligencia en la competición, pero ahí está ahora mismo en una tranquila posición sexta. Luego tenemos a Costa aquí, como decía Ari, en la posición octava, Lamperti, que es el segundo de la general, posición 10. Yo creo que la cosa está Aragonés, ojo que va empatado a puntos en la tercera posición con Canter, ahí en una posición 12, es decir que la noche es larga aquí en Las Vegas, así que tranquilidad. Lo que sí que me llama la atención, que si no me equivoco, no, ya mira, Izquierdo, el Lucky Dot, ha conseguido recortar, porque tanto Varela como Alpaña habían conseguido un huequito importante. Exacto. Pero ya hemos visto que Izquierdo, tirando del pelotón, ya se le está echando encima. Interesante. Exactamente, y también interesante lo que está haciendo el debutante Simon Tours. Ahí pasa a la cuarta posición, se pone justamente detrás de Izquierdo, el coche 04 del polaco. Ahí lo tenemos, no también confundir con el 4 de Andrea, de nuestro querido Andrea Herman. Claro, tenemos 4 y 04, tenemos ambas numeraciones. Albrecht aprovecha y hace lo propio para ganar ese puesto. Steinbichler, un poquito complicado parece, quizá ha recalentado un poco sus neumáticos, necesita tranquilizarse. Quizás no esperaba este tipo de carrera, ¿no? Con tanto verde, Manolo. La última vez que estuvimos acá, te cuento que fue el 7 de marzo de este mismo año. Fue victoria de Jesús Montiel, o victoria española, y salieron 6 banderas amarillas. Muy bien, pues como siempre, Ari aportando datos de interés y la calidad que pueda tener esta transmisión en cualquier momento. Pues sí, la verdad que bueno, se agradece, ¿no? Y ya vamos a poner la famosa Torre Nascarilla a la izquierda y decir, estamos en la vuelta 11 de 160, es decir que bien. Vamos a esperar que siga la fiesta, y si tiene que haber amarillas, que sea al final para que se empiece a coger la gente a la fiesta y no se nos escape nadie. Pero de momento los queremos así, formalitos y peleando y rodando a buen ritmo y con buen estilo aquí en Las Vegas. Así que yo no las he hecho en falta de momento, las amarillas, Ari.
Exacto, vamos a especular con una parada en verde, ¿te parece? Negociamos ahí. ¡Wow! Estaría guapo, ¿no? Ver cómo se Ahí está. desarma el pelotón de golpe y porrazo. Ahí estaría interesante que hagan una parada en verde con todo lo que implica hacerlo bajo presión, este ejercicio de repostaje de combustible y cambio de neumáticos. Y ahí sí después podemos tener algo para que los regrupe y esté con otro reinicio, algo bien divertido. Estaría muy lindo para esta competencia que por ahora siguen mandando los Muscle Devils, no han cambiado posición. Varela continúa después de liderar todas las vueltas de la competencia, que hasta el momento han sido 13, con Tony Alpáñez, su compañero de equipo, con el número 154. Muy bien, pues seguimos después de Alpañe. Vamos a hacer un pequeño repasito. José Carlos Izquierdo, Simon Storr, Albrecht. Así lanzamos tiro de cámara para todos. Todos son héroes y protagonistas aquí en la Virtual Oval. Martin Steinberg, Lange, Savitsky, Lamperti, De Bacher, El Carnicero, Acosta, Einel Acosta, Fernando López Viñal, el Huracán Fer, Tobias Canter, Juan Aragonés, Andreas Germán, Hermi, de Alianza de Amigos, World 18, ya no creo que tenga que presentarlo más, uno de los grandes veteranos con 77 años y que corre por libre, el Ramone Adrián Spiri, Andrea Deisenberger, Joaquín Moratalla, también conocido en la orden como el Sensei, dorsal 29, dorsal 89 para Cole Hayes. Luego le sigue, hoy creo que no ha salido al final, Manuel Gómez Esteban del Team Mazinger y Tino Renske, que son los dos pilotos que rellenaban la parrilla, pero que no están en ella. Así que ya confirmamos que hay dos bajas en esta parrilla. Y bueno, volvemos, como no, vámonos a la cabeza al copy de Varela, pero no me había dado cuenta, Ari, y ahí tenemos ya dos primeras bajas, ¿no? Que ni siquiera han salido. La posición 2021, Manuel Gómez Esteban y Tino Resque, Rising Star Motorsport y Team Mazinger, caput, fuera de la carrera. En lo que respecta a la punta de la competencia, ya vemos que se han agrupado y en cualquier momento pueden empezar a intercambiarse esos puestos. Izquierdo se ha acercado, ha hecho lo propio también el debutante Simon Tours y el puntero del campeonato, el 33 de Albrecht Motorsport. Ahí no salía también Varela, medio que pisaba el apron, y esto permite a que su compañero Tony Alpáñez le pueda mandar el coche por el interior. Me parece que ahí van a hacer un cambio de posición entre ellos. A ver si pueden neutralizar los ataques que le vienen propiciando o que en cualquier momento le van a empezar a propiciar sus rivales. Continúan en paralelo, no se ponen de acuerdo los muchachos. No. Recordemos también que... Sí, exacto, Ari, no, pero yo creo que ahora en este momento, yo creo que no se juega, creo que van, ¿sabes? Aunque sean compañeros de equipo, se irán a repartir manteca igual por estar arriba. De todas formas, recordemos que, por ejemplo, por equipo, la clasificación general, ahora mismo la lidera Pandereta Racing Team, el equipo de Cantú y Acosta. Luego, la segunda posición para estos dos pilotos que encabezan, aunque Alpáñez acaba de perder la segunda posición en favor de Izquierdo del Lucky 2, pero sigamos, más que David, segunda posición, Albrecht Motorsport la tercera, HB Team Racing, el equipo argentino, cuarta posición, Renegade Motorsport, el equipo de Canter en la quinta posición, y bueno, luego ya tenemos la sexta Lucky 2, 7 para Lucky 2, no Lucky 2, séptima para NRT, octava para Ramones Oval, novena Team Mazinger y la décima para el Wild Boy Motorsport. Así que me imagino que el Wild Boy Motorsport, a ver a quién tiene hoy en pista, creo que no tiene a ningún piloto, si no me equivoco, hoy no tenemos a nadie compitiendo de ellos, así que ese es el top 10 por equipos actualmente en la clase A de la Virtual Oval. Nueva vuelta de competencia, Varela liderando acciones, ahora en la segunda posición lo tenemos a Izquierdo, Alpáñez tercero, cuarto Albrecht, que le ha ganado la posición a Simon Tours. Se nos ha agregado otro protagonista ahí. Michler ha llegado a este grupo, está justo detrás del polaco Swords. Ajá. Y también vamos a darle importancia a los que vienen por detrás, Manolo, sí, porque viene pegadito Lange, Lamperti, Acosta, Savitsky, constantes animadores de esta clase A domingo a domingo, que han perdido un poco el pie de esa lucha en el pelotón delantero, pero la carrera es absolutamente lejos de estar terminada.
tenemos 160 vueltas de competencia y apenas 20 cumplidas. Sí, señor, y usted no se preocupe, señor Cejas, y manda el tiro de cámara a donde usted crea que está la acción y las cosas interesantes, que ya sabe que el cámara confía plenamente en su gran criterio. Así que sin problema, ahí tenemos a Ine Lacosta, lleva adelante a Lamperti. Es que la verdad que hoy tenemos gallos del corral por todos los sitios. Ahí Tobias Canter en la posición 11. Esta carrera yo creo que se está reservando la gente. Aragonés le sigue la estela a Canter. Se están reservando, aquí la salsa va a estar al final, creo yo. Vuelta 23 de 160 en Las Vegas y aquí está todo por decidir. Y yo voy a aprovechar, sabiendo que tengo todos los domingos aquí al creador de Manatí Spotter, pues dedicarle este pequeño comercial. Pues ahí tenéis Manatí Spotter, que ya tiene una nueva versión funcionando por ahí y que no sabes dónde conseguirlo. Mira el canal, que se quede grabado para el directo y para los diferidos que se puedan ver. ¿Dónde conseguir el maravilloso Manatí Spotter? Pues ahí lo tenéis escrito para la posteridad. Volvemos a Las Vegas. Y a ver, que se está poniendo interesante ahí. A ver, Varela tirando. La posición 19, ¿quién es? Carl Hay. Curioso, ¿no? Lo de este hombre, el debutante. Ari, ¿qué te parece ahí descolgado en la posición 19? Un tío de 3.700, casi 3.400 de ratio, me sorprende. Cuanto menos. Sí, porque entendemos la no clasificación, pero sí tratar de ir hacia adelante con las primeras vueltas, con prudencia, por supuesto. Pero sí, algo descolgado. Igual quiere ser el protagonista del momento pescadilla y por eso ha venido, ¿eh? Dice, oye, claro, esto que da la Rotivi, ese momento pescadilla, increíble, que no se vive en ningún otro canal, lo tengo que vivir yo, y igual solo ha venido por eso, de decir, quiero un momento pescadilla aquí, carga, y pues nosotros te lo daremos, si tú lo buscas. Mira, si estamos hablando de él, porque está llamando la atención, así que mal no lo ha hecho. Ha llamado la atención, efectivamente. Sí, señor. Pero mira, Estamos... con tu... Eso es verdad, pero mira, ahí está. Nosotros somos así de especiales y de raros. No solo le dedicamos las cámaras y el tiro de cámara a los primeros, le dedicamos a toda la parrilla, porque ya sabes que yo siempre los considero héroes y protagonistas a todos. Pero ya que estamos con Hey, oye, no está de más ir recorriendo la parrilla para arriba y la gente de paso puede... la punta, Manolo, vamos primero a la punta. Vamos a la punta. A izquierdo, sí. En curva número 3 por el lado de adentro. 27 vueltas cumplidas, y este es el momento donde los neumáticos empiezan a pasar un poco de factura, y aquel que no haya hecho bien los deberes lo estará lamentando no haber sido un poquito más paciente. Izquierdo tuvo el primer intento, aguantó bien por afuera Varela. Por ahora un aviso nomás, lo que puede ser una lucha por esa primera ubicación en la competencia de Las Vegas. Sí, señor, lo hemos pillado en el momento que has pedido tirar la cámara para arriba, lo hemos visto en un paralelo. Ha sido una intentona y ha tenido que volver de nuevo el Colt en el bolsillo y dejar que Varela siga liderando esta carrera hoy aquí en Las Vegas, 8ª jornada de la Virtual Oval. Recordemos que todos los domingos, 8 de la tarde, solemos estar aquí retransmitiendo para toda la peña, a todos los amigos de la Virtual Oval, de la ROTV y de la Orden Ramoniana, pues retransmitiendo la categoría de la clase A. Así que las bestias rugen hoy en Las Vegas. Sven Albrecht por el interior, curva número 3, intentando pasarlo a Tony Alpañez. Alpañez aguanta por afuera, sale con buena velocidad. Pasan por línea de meta, casi igualados, diría que no hay diferencias. Tiene el interno, a ver si lo puede terminar de redondear la maniobra. Lo aprieta hacia adentro Alpañez, tratando de que no salga con buena velocidad lo opuesto. Cuando tenemos amarilla, Manolo. Sí. Neutralización de competencia. ¿Qué ha pasado? Pues yo veo en el panel control, me dicen que Canter. Vamos a mandar el dron y a ver qué nos dice él. Aquí hemos visto un pequeño golpecito. ¡Uy! Y un remate final. Vamos a ver si podemos volver a repetirlo desde arriba un poquito más atrás, pero sí, que se ha visto Cantera, está involucrado, Germán también, si no me equivoco, y vamos a ver,
No, ahí no hemos ido a cabeza. Uy, y el Sensei también Se ha habido varios llega, ahí implicados. llega a pasar, pero le golpea la Oh, pared en el lado de ojo, afuera. ojo, uy, aquí se puede ver un poquito mejor. Desde luego, Andrea Germán y Tobias Canter están en el cacao. Hay una incorporación un poco extraña. Vamos de nuevo, a ver si lo vemos. Sí, sí, ahí está la repe. Otto Libra, Spiri Libra, pero no sé, a ver quién más. Creo que el Sensei ha librado también, ¿no? Me ha parecido. Sí, le pegó un lindo rosa a la pared. Espero que haya sido con poca consecuencia para el manejo más que nada, ¿no? Que haya sido nada más chapa lo que Exacto. haya sufrido. Los más perjudicados creo. Pero Sí, sí, fueron los protagonistas, sin exacto. duda, sin Canter duda. y Andrea Germán. Pues vamos a ver. Ya están entrando. Las ha venido muy bien a muchos, ¿eh? Yo diría que a Sí, todos. sí, sí, sí. No se ha cumplido lo que estábamos esperando respecto a la parada en verde, pero bueno, puede haber otra oportunidad. Sí, sí, Por queda ahora mucha están carrera. haciendo su paso por el sector de box y se mantiene todo más o menos igual. Sí, Varela sale izquierdo, Albrecht Sí, sí. y Alpáñez en esas primeras posiciones. Vamos a estar atentos también al... No va a haber Lucky Dog en esta oportunidad, no va a haber Wave Around. Así que todo tranquilo por aquí, Manolo. Se han quedado varios con reparaciones en boxes, que son los Exacto. involucrados en el accidente que acabamos de ver. Así es. Les ha venido muy bien, la verdad, pero yo creo que hay carrera para ver alguna paradita en verde, creo yo. Así que vamos a ir preparándonos. Todos los chicos han entrado, han aprovechado este momento donde Canter Manolo, con Germán han tenido el incidente y bueno, ahí van en fila india. Yo preparando a Joe Ramones. Joe Ramones debe haberse tomado alguna disidrina porque le ha quitado, le ha pegado un codazo a Hilario en la lanzada primera de la carrera. Ha dicho, le ha quitado la bandera y se ha puesto como un loco a lanzar él la carrera. Dice, oye, ya está bien que sea Hilario, siempre el que tenga la voz cantante en la primera, en la salida. Así que he tenido que llamarlo al orden, ¿no? Y decirle, oye, tu papel son las relanzadas, yo y Ramones, por muy Ramones que sea. Así que deja tranquilo a Hilario Cortés, que él siempre, mientras yo esté aquí, será el que lanzará por lo menos esta temporada, la bandera verde inicial. Ahora sí que súbete al atril y listo para relanzar. Ya van ahí colocaditos de dos en dos, todas las parejas de baile listas, Varela izquierdo, Albrecht Alpáñez, Lange Lamperti, Chavisky Aragonés, Otto e Inel Acosta. Esta pareja me gusta, ojito. Acosta, Otto, uy, uy, uy. Vamos a ver. se nos han juntado dos queridos y dos picantes, las dos cosas. Ahí está. Son Vamos a una ver. combinación explosiva. El diablo Osorio con sus comentarios diabólicos y mordados. Y Germán, qué sorpresa. Pues sí, una sorpresa. Ahí va el pescar. Bueno, que te lo cuente luego Fer, que nos ha contado algo aquí en Petit Comité. Muy divertido. Ahí nos vamos, nos vamos. Venga, yo, 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 yo. Ahí estamos relanzando en Las Vegas, vuelta 34. Vuelta 34, por adentro intentándolo Albrecht, por afuera izquierdo, adelante tranquilo Varela en su reinicio, atrás doble paralelo, triple paralelo, se abren buscando la mejor línea, buscando salir con la mejor velocidad posible, parece que Albrecht va a poder recortar un poquito más de metros para concretar el sobrepaso por izquierdo, pero izquierdo aguanta por el sector de afuera. Continúan así, atrás ya lo empezamos a ver al coche de Lamperti, que ha avanzado bastante después de no cualificar de la posición 17 a la posición 4. No estaba en el grupo delantero, pero la parada en boxes le vino ideal. Y ahí tenemos Triguay, Manolo, interesante. A ver cómo lo resuelven. Es Lamperti por adentro, hay un poco de chapa de Albrecht con Tony Alpáñez. Logra dominarlo Albrecht. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay. Hubo un momento ahí de zozobra Ay. y atrás tenemos a uno cortando pasto.
¿Es el Huracán? No. No, no. Adrián Deisenberger me parece que se ha ido por el pasto, si no me equivoco. Ah, sí, sí, sí. 148 de Eisenberger. Porque quería decir que la salida, la relanzada ha sido espectacular de bonita, ¿eh? Tirando todos, mecha, haciendo millas, pisando a fondo, paralelos, muy, muy bonita. Y la verdad que ha habido un momento de incertidumbre arriba con toques de chapa, dándole momentos de calentura a la carrera, pero la verdad que ha saltado la liebre, menos mal que no la amarilla y solo la liebre, cuando se ha ido Andreas Deisenberger por el pasto. Gracias a Dios no hemos repetido, hubiese sido muy temprano caer en una amarilla. Así que muy bien resuelto y nos vamos a la cabeza, que está la cosa calentita. Sí, todo esto se armó por Lamperti, o sea, indirectamente. Lamperti estaba en un three-way intentando superar a coches y uno fue o casi contra la pared y provocó que todos los de atrás tengan que levantar. Y lo que suele ocurrir, alguno levanta un poco más, otro levanta un poco menos, se armó el acordeón y producto de eso, de Eisenberger fue al interior a cortar pasto, pero por suerte, como decía Manolo, sin consecuencias. Eisenberger ha perdido bastante terreno, pero sigue con su auto intacto y en competencia. Por otro lado, Varela, firme dominador tras 22 minutos de competencia. Falta mucho, pero hasta ahora ha hecho todo bien. Muy bien, sí, sí, mandando desde un principio y las salidas han sido, las relanzadas también, muy, muy buenas. Y bueno, tenemos en pantalla a Lautaro Lamperti de Bacher con la skin del HB Sin Racing. De hecho, como sabéis, soy un pesado, pero me gustan siempre estos tres. Ahí tenemos la pintura del HB, es decir, gente, equipo que sí que sube a la Virtual Oval, al servidor de la Virtual Oval, la skin oficial de su equipo. Ahí lo tenéis en pantalla. El equipo argentino cumpliendo con todos los deberes y marcando estilo aquí en la Virtual Oval. Esta cámara dedicada a Lautaro Lamperti, y también le voy a dedicar pues el momento feliz, porque cositas así me hacen a mí también un hombre contento. Y dejamos a Lamperti y nos vamos con Varela. Un coche blanco, muchas millas, pero Varela no hace falta venir tan enmascarado a correr a la virtual. Yo no voy a cejar, ¿sabes?, en dar la barrila de que todos los pilotos y todos los equipos se preocupen un poquito más en dotar de calidad a la estética de la Virtual Oval. Ya habéis tenido ese momento feliz con Lautaro Lamperti, HB Sin Racing. 7 son los coches en la parte delantera. El que viene cerrando el trencito es Sven Aldrich, el puntero del torneo. Por delante de él, el Huracán Fer, que ha tenido un buen reinicio. Coche 67, sangre y luto sus colores. Ole, ole. Adelante de él está José Guinel Acosta, Tony Alpáñez, izquierdo, Lamperti y Varela, que encabeza la locomotora de este trencito. Vuelta número 42 de competencia. Y un poco la réplica, Manolo, cambian un poquito los protagonistas de este grupo delantero, pero un poco la réplica de lo que ya habíamos tenido en ese inicio de competencia. Ojo, pero y lo que dice Osorio, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo también, pero esto huele a Latin Power. Varela, Lamperti, izquierdo, Alpáñez, Acosta y Huracán copando el top 6, ojito, ojito. Y luego ya viene Albrecht, World Diete Otto, Stor, bueno, pues polacos, alemanos. Mira, hablando el inglés, Carl ya se metió en la fiesta, le vino muy bien la amarilla y ya no está por atrás perdido, pero muy bien, leído el diablo, lo de verdad, poder latino, Latin Power aquí en Las Vegas. Y bueno, Varela, la verdad es que creo recordar que en otras carreras también ha salido mandando, y bueno, el no tenerlo el domingo pasado corrido fue por una sanción de acumulación de amarillas, pero es un super piloto de 5.800 de rating que está, vamos a ver en la general qué puesto ocupa Varela, el puesto número 12, y ojito, este piloto no ha dicho todo lo que tiene que decir todavía, ni hoy ni en el campeonato en general, ojito. Su mejor resultado fue una segunda posición en Michigan, una quinta posición en Indianápolis. Indianápolis era una de las carreras que había punteado y estaba dominando bastante. En el principio, recordás, Manolo, y tuvo un accidente muy grande. Ajá. Llegó a estar como 3, 4 vueltas atrás. Desahuciado. Claro, sí, y aún así se la rebuscó después de
va muchas más amarillas como para ir recuperando con Lucky Dogs y ese tipo de cosas. Gran carrera que hizo ahí, de verdad que le dábamos por muerto y terminó. Pero bonito, bonito ataque ahora mismo de Lamperti, ojo que se pone la casa esa paralelo, Lamperti, pero por el muro también están atacando. Vamos a ver qué sucede. Varela, Lamperti, izquierdo ahora mismo y Alpañés el cuarto. Buah, y ya, ojito que ya tenemos a Costa ahí en la quinta posición, mirando agazapado, mirando al horizonte, decir, uy, preparados para el hachazo en cualquier momento. Pero oye, bonito momento que nos están brindando Varela y Lamperti con esos paralelos en pos del liderato de la carrera. Así es, Lamperti por el lado de adentro con las llantas muy bonitas, cromadas. Por afuera viene Varela tratando de aguantar, tratando de eso, de apretarlo hacia el interior, cosa que no pueda tener una buena velocidad de salida. Por atrás también está haciendo lo propio su compañero de equipo, estoy hablando de Tony Alpáñez, pero ahí izquierdo le gana la pulseada. Lamperti finalmente, mira, ahí lo desgastó. Sí, Lo sí. desgastó Varela por afuera y tiene que levantar un poquito y volver a reagruparse, volver a meterse detrás de su paragolpe. Y como tú bien comentas siempre sobre el jovencísimo Lautaro Lamperti, hay que madurar, madurar y saber leer un poquito. No era momento de seguir dándote ahí cabotazos contra Varela, creo que ha hecho bien en volver al redil, forzado, como no, por Varela, pero creo que ha hecho bien. Ha dicho, hey, vamos a parar los carros un poquito, vamos a ponernos aquí y a esperar una mejor ocasión para volver a atacar al señor Varela del Meisky Devil, los Diablos Enmascarados, que es el piloto que actualmente lidera la clasificación y que está en la posición 12 de la general. Así que vamos a ver, creo que hemos dejado en el canal el mapa el mapa habitual para que vosotros podáis ver por dónde van todos los coches en todo momento, y ahora mismo también os vamos a situar con la tabla de tiempos, que sé que os gusta, y luego si no la ve ahí el Huracán Fer me riñe, dice, pero oye, que no ponen las tablas de tiempo. Pues ahí tenéis la tabla de tiempo para que podáis ver lo que pasa. Tenemos cerrando ahora mismo y rodando solito Andreas. Aquí lo tenemos. Y Manolo, Y fíjate sí, que lo que era un septeto, ahora se está por meter nada más y nada menos que Wolf Dietrich Otto para completar eso, y está trayendo a la rastra a otros pilotos, a Swords, a Steinbichler, a Lange, para que esto sea un trencito de muchos coches, muy pareja. Está haciendo la performance de todos los pilotos en la tarde-noche de hoy. así es. Está el Diete Otto tirando para adelante y es verdad. Con la inercia está llevando, delante lleva el Huracán, que está a punto, el Huracán, la posición 7. La verdad que está poniendo bonito, muy estiradito ahora mismo, lo que es el pelotón hasta la posición 12 diría. Este hombre cierra, el polaco Sabisky cierra el grupo y luego ya un poquito descolgado este hombre que se lo está tomando con mucha tranquilidad, Carl Hayes en la posición 13. También Aragonés, míralo aquí con Spirit rodando. Se me hace raro lo de Aragonés, la verdad, porque Aragonés está peleando por la tercera posición de la general, bueno, la tercera y la segunda, y el campeonato, porque está pegadísimo. Pues ahí tenemos el grupo del 14, 15 con Spirit, luego viene el Sensei Moratalla, es decir, es un grupito de 3. Tobias Canter descolgado, recordemos que tanto Canter como Hermann tuvieron un incidente y ahí están descolgados. Andreas Dessenweiger, que creo que se fue al pasto, es decir, y Hermann. Estos tres últimos pilotos que van descolgados han sido por incidentes que han tenido puntuales en la carrera. Así que volvamos a la cabeza a ver cómo nos lo lleva el Varela, el Lamperti, Izquierdo, Alpaña, Acosta y Albrecht. Ese es el quinteto ahora mismo de cabeza. El sexteto, perdón. 54 en este momento. Recién no teníamos al Pandereta intentando ganar o ponerse en paralelo de la posición del número 154 de Tony Alpáñez, y lo terminó pagando porque se le vino encima a Albrecht, y en este mismo momento está haciendo lo propio, está superando por el lado de adentro, no le da mucha resistencia. Eine Acosta lo deja entrar para eso, para que no pierdan tampoco el tren con los de adelante. Ahí Lamperti se baja mucho del apron y
casi ganando la posición. Mirá, Manolo, tenemos lucha por la punta de la competencia. Ahí lo Por estamos afuera, viendo. Varela, por adentro, Lamperti. Se repite lo que había pasado hace un par de vueltas. Vamos a ver si Lamperti puede concretar la maniobra, si puede aguantarla por afuera. Varela continúan ahí en senda lucha. Ahí los tenemos, se repite la historia. Sabíamos que lo de Lamperti iba a ser momentáneo, iba a esperar otra oportunidad de atacar y ahí está el joven piloto de 18 añitos. Así que vamos a ver, porque se repite lo que hemos visto hace unas vueltas pasadas, donde intentó, no pudo y volvió a la fila india. Ahora mismo estamos viendo el ataque de nuevo, intentando ganarle el interior. Varela es un perro viejo de esto, así que le va a costar, pero la verdad es que está siendo un duelo muy muy bonito lo que tienen. Luego detrás, pues tomándoselo con más filosofía, Izquierdo, Alpañez, Albret, Acosta, viéndola venir un poco, porque ahora mismo el desgaste creo que lo está haciendo Lamperti. Claro, es momento de esperar, ¿no? Es momento de conservar un poquito porque las distancias son mínimas, no es que se esté escapando. Si se está escapando, a lo mejor pasar al auto de adelante para recortar esas diferencias sería oportuno, pero no vemos que haya escape por parte de ninguno. Están bien establecidos en este grupo de punta. Vienen peleando por atrás en la posición, ahí se baja del apron José Einel Acosta buscándolo a Albrecht. Por afuera viene Tony Alpañez, casi en 3 en paralelo. Ahí se terminan de agrupar 2 y ahora uno solo. Ya se pusieron de acuerdo rápidamente porque eso, lo que te decía recién, si se ponen a pelear mucho, se les escapa. Pero Einel no perdona una, ¿eh? Solo nos falta verlo subir por la valla con el coche intentando, porque ahí ha bajado la prom, ha hecho el ataque. Es un piloto que, quieras o no, te guste más o te guste menos, está siempre ahí en la gresca, dando espectáculo y bueno, y nosotros a su lado. La verdad que el piloto del Pandereta de Racing Team es todo un personaje aquí, el piloto puertorriqueño de 39 años, que siempre nos depara cosas divertidas, tanto en pista como en cabina cuando tiene a bien pasarse. Ahí lo tenemos dándole cera al Albrecht, va siguiendo la estela del actual líder de la general. Y bueno, la cabecita, ahí los tenemos. Lamperti ha dicho, voy a ser un buen chico, vamos aquí en la vuelta 59 a seguir la estela de Varela, y parece que abre un pequeño huequito con Izquierdo, el piloto del Lucky Dot. Luego viene Alpañe, compañero del líder de la carrera, Sven Albrecht, que ya os lo habíamos nombrado, con Acosta en pareja, y bueno, este es el sexteto. Vamos a ver el polaco 04 del Wonderbolt Academy, Simon Thor, que sé que me he enterado que es amigo de Ari Sejas, no lo sabía yo, esas amistades tan internacionales, ya casi en el telón de acero, en el antiguo telón de acero. Ahí lo tenemos en pantalla. Una buena posición 7 y ojito que luego viene ya un grupo importante con Martín Steinbisser, Lange, el Huracán Fer, ahí lo tenemos, Otto apretando al Huracán, que este duelo promete. Ahí los tenemos, justo detrás tenemos a Sabisky, otro polaco. Hoy tenemos 2 polacos en pista, por eso llamamos a este campeonato el campeonato de la excelencia e internacionalidad. Solo hay que ver que en esta parrilla hay registradas 12 nacionalidades diferentes, así que tomen nota por ahí, pero así es. Otto dándole guerra. No, a ver, se ha caído el Huracán mientras comentaba, le han pasado Chobisky, así que ahí vemos al Huracán en la posición 12, tranquila, y volvemos a la cabeza, porque estoy muy pendiente. Creo que la posición 18 a Andrea Hermann lo van a capturar de aquí a un momento. Vamos a vivir ese maravilloso momento pescadilla, diseñado, como no, por el travieso Ari Cejas, el manatí. Así que vamos a estar pendientes, porque creo que ya están llegando, y además me voy a tomar el lujazo de compartir cockpit con el líder de la carrera. Vamos a buscar cámara interior. Aquí tenemos a Copy y aquel señor que está allí en el horizonte, no es otro que Andrea Hermann, me parece, si no me equivoco. Ahí tenemos el piloto alemán, a Hermi, Alianza de Amigos. Y otro es Diesenberger, que ha salido del sector de box, ha realizado una parada en verde. Diesenberger es un que había estado involucrado en uno de los accidentes, cortando pasto, y ahora está con neumáticos frescos y tratando de ir para adelante, ¿no? De desdoblarse. Bueno, y mira, mejor para él.
Exacto, mira, tenemos a Varela ahí ya, pero me voy a cambiar y voy a saltar con el carnicero. Y tenemos una toma como, uy, el carnicero en este momento lo ha pasado izquierdo, ¿no? No, el No, no, 148. Wow, wow, sí, pues bueno, vamos a ver. Es Diesenberger que sale de boxes. Claro, sale con ruedas nuevas, se ha metido ahí en la fiesta, ojito, ojito, que a ver que no interfiera mucho la buena marcha del el pelotón de cabeza. Vamos allá, que tengo el dedo preparado en la pecera, el dedo no, la mano fresquita. Ahí tenemos, vamos montado en el coche de Lamperti, del autor Lamperti, el líder va adelante, el coche 111, que no es otro que Jorge Varela, y estamos a punto de vivir el momento pescadilla. Se resiste, se resiste. Bueno, sí, ¿qué digo? Claro que está pasado porque se quedó el amigo Andreas allí en el pit, así que volvamos a la cabeza después del momento pescadilla y ahí tenemos Varela mandando, creo que ha sido líder durante las 66 vueltas, corríjame usted, pero me parece que sí, que ha sido, vamos, no le ha Quizá, soplado la sí, oreja a sí, sí. nadie. Quizá en alguno de los paralelos alguien ha pasado por delante en la recta, pero ciertamente liderar ha sido amo y señor en esta competencia. Jorge Varela, además que Devils, siendo perseguido muy de cerca por Lamperti, que si bien no está lanzando un ataque decisivo, lo está acosando, le llena los espejos, le hace la vida imposible por detrás de ellos, izquierdo. Y mira, y lo que es la ironía, ¿no? El compañero del que está siendo torturado es también otro que tortura, porque Tony Alpañez lo está buscando a izquierdo, recién muy cerquita, ahora se distancia un poco. Así que tenemos luchas, no importa el equipo, no importa la nacionalidad, se están atacando entre todos buscando esas posiciones delanteras cuando tenemos 68 vueltas. Y quizá en la vuelta 90, en la vuelta 100, depende de la estrategia cómo vaya a ser, pero más de ahí no creo que vayamos a pasar antes de ver paradas en boxes. Y nada, lo que decías tú es eso, el karma te da lo que tú entregas y entonces Lamperti está haciendo una presión muy interesante, presionando, a Varela a ver si lo consigue poner nervioso y tiene algún despiste, todo en buena lid, por supuesto, y luego, pues bueno, ahí tenemos al Pañez haciendo lo propio con izquierdo, como bien comentaba Ari. De todas formas, la carrera está siendo súper limpia. El grupo este de cabeza ya ha abierto un hueco importante. El grupo que cierra este hombre, que es un piloto que sabe leer muy bien la carrera. Y ojo, estaba hablando de Sven Albrecht, que tiene 2.400 de rating. Tampoco es que es un rating importante, pero comparado con otros pilotos que lleva adelante de 3.000 y pico, 4.000 que tiene Lamperti o los 5.800 que tiene Varela, pues resulta un rating modesto, ¿no? Y lo bien que está corriendo en todas las carreras que le está moviendo, y ahí lo tenemos, sexta posición, velando por sus intereses, con la modestia de su rating, entre comillas, no hay ningún rating pobre para mí, pero en este caso a mí me llama la atención de que ahí está, posición sexta, cierra el pelotón de cabeza y dice, vale, vamos para adelante y vamos a ver, porque yo estoy siendo el actual líder de la general con 199 puntos en el bolsillo. Y no sé, no recuerdo muy bien cómo llevaba este hombre, siempre nos gusta recordar, pero ganar ha ganado en Michigan en la jornada 3 y poco más. Lo demás ha sabido estar siempre en el lugar que tocaba. Diesenberger, que había pasado a los punteros con mucha facilidad después de salir de boxes con neumáticos frescos, tuvo ahí un encuentro con Andreas Hermann. Oh, ¿cómo? Para mi gusto igual más responsabilidad de Diesenberger que de Hermann. Y ha pegado contra la pared, está en boxes reparando. Me parece que es posiblemente bastante el tiempo que va a tener que permanecer ahí. Y vamos a intentar rescatarlo, el momento ese que dice de Diesenberger, porque aquí lo tenemos en pantalla. Un paralelo con Hermann, Sedan,
pum, pum, y reparto de manteca entre los dos. Ahora vais a ver la repe, los amigos del canal, y ahí han resuelto su diferencia, pues los dos Andreas. Solo puede quedar una Andrea, ¿sabes? En Las Vegas. Y entonces, bueno, han decidido un duelo al sol ahí. Se han repartido y los dos están ahora mismo. También ha entrado Carl Hayes, aquí lo tenemos, está parando el inglés, que está haciendo una carrera muy tranquilita. Recordemos que es la primera carrera que hace en estas 8 jornadas en la Virtual Oval, en la clase A. Así que bueno, suponemos que ha venido a pasar el ratito, no se está metiendo en demasiado jaleo y ahí se está reincorporando a la carrera. También el Huracán está haciendo su parada en estos momentos y bueno, volvemos, ahí lo tenemos. Y volvemos a la cabeza, que es donde están las fiestas, Lamperti y Varela. Así es. Continúan en persecución, por ahora sin ataques, mantienen esas posiciones. Lo que sí se nos ha disminuido bastante el grupo de este. Se nos ha caído Tours, se nos ha caído el Huracán Fer. El Huracán Sí. Fer bastante. Ahora lo encontré, viene saliendo de boxes y por eso también termina de caer bastante. Quizá, bueno, es cuestión de preguntarle, ¿no? O un toque en la pared que haya hecho que pierda velocidad, Ajá. o los neumáticos que hayan empezado a pasarle factura y haya elegido. Igual, él es siempre hacer este tipo de estrategias excéntricas y buscar lo distinto, y bueno, por eso ha pasado por boxes y cae hasta la posición número 16 con una vuelta por detrás del líder. Pues ahí que tenemos el hombre de las estrategias dailianas. Aquí lo tenemos, rodando en la posición 16. Y bueno, como luego lo tendremos en cabina, seguro que nos cuenta qué le ha sucedido. Si se ha visto involucrado en algún golpecito con el muro. Dígame usted. Y vamos a la punta Vamos. nuevamente, porque momentáneamente Lamperti estuvo por delante de Varela. Ahora Varela intenta devolverle el favor, devolverle la mano, a peligro que se le meta izquierdo, que viene cerca, y a su vez izquierdo a peligro que se le meta al Pañes, y al Pañes a peligro que se le meta el Pandereta. Es todo una cadena de sucesos que se puede dar con el primer ataque por parte de cualquiera de estos. Por ahora el que respira es Lamperti, que ahora sí, claramente tenemos dos líderes en la tarde-noche de hoy en Las Vegas. Lamperti del HB Sim Racing liderando la competencia. Y además esta vez le ha ganado la tostada por fuera. Todas las intentonas anteriores fueron por el interior, pero ahora se lo ha cepillado, en el buen sentido de la palabra, por el exterior. Ahí tenemos, y de hecho, míralo, tirando con alegría. Lautaro Lamperti, el carnicero, me encanta ese alias, ahí abriendo un pequeño hueco y mira, parece que está empezando a pagar factura por atrás. Aquí tenemos fiesta aliada porque izquierdo de Lucky Dog pasa Varela y vamos a ver en qué termina. Alpañez, el compañero, creo que tampoco quiere saber nada y le está metiendo el coche a ver si puede ganar, porque estos dos pilotos creo recordar que pocas veces hacen también estrategia de equipo, que van un poco, a no ser que sea algo obvio, en general corren a hacer su carrerita y quedar lo mejor posible, ganar. Pero vamos a ver, es interesante porque Varela, que ha ido en una tercera posición, izquierda ha sabido aprovechar el duelo que han mantenido hasta ahora. Mira, hoy, hoy, no. Ay, en la parte de adelante, y involucra a los 6 punteros. No. Yo no sé Pero si Lamperti iba a entrar o perdió el auto. algo ha pasado, sí, porque a izquierdo le ha dado Lamperti, pero no sé por qué. Vamos a mirar, porque ha sido una pena porque han cobrado todos, ¿eh? Ojito. Sí que... Uy. Vamos a ver. Sí, Lamperti estaba por ingresar a boxes y no se han entendido bien. Vamos a ver. Mona No, gorda, no. mano. Ay. Ahí se ve la repetición. El sueño de muchos. Aquí ahora mismo se ha ido por el pasto de Las Vegas Motor Speedway. Vamos a ver si mandamos una toma más cercana, porque la verdad es que se ha visto claro. Creo que es lo que dice Ari, la intención. Aquí vamos a verlo mucho mejor. A ver.
Creo que... No, 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 no. Uy, ahora lo veremos. Es que creo que pisa esa parte de la prom que no está pintada. Ojo, es interesante. No sé si va a entrar porque pisa y se va para afuera. Hay una repetición aquí muy interesante. La vamos a volver a poner porque creo que han pagado caro casi todos los de la cabeza. Pero ahora lo verás, Ari, en la repe que estamos pasando. Me da que Lautaro va. Y cuando acaba justo... Oh, madre Lo mía. que sí es verdad que teníamos a los 6 protagonistas, a los 6 más rápidos involucrados en un accidente y ahora quedan diezmados. Sí, sí, sí. Se abre otra No es carrera un ahora mismo. accidente, sí, no es un accidente menor. Esto abre posibilidades para todos los que vienen por detrás y no habían encontrado tan buen ritmo. Pero bueno, así es este tipo de carreras, así es la Virtual Oval. Y así lo contamos nosotros, es decir, que nosotros, como decíamos, no callamos ni aunque sea Las Vegas, nada, aquí no se queda nada, se viene con nosotros. Pero me ha parecido, Ari, ver eso, ¿no? De cómo que pisaba esa parte de la prom y se le ha ido el coche un poco para la derecha. Es lo que Yo, me ha parecido ver. yo discrepo con eso. Para mí ¿Sí? quiso entrar tarde porque no es el momento de entrar, alto porque no es la altura Voy, para entrar, pero bueno, y, así pasó. bueno, voy a ponerlo otra vez, hombre. Que ya sé que su palabra es Prestar, la ley, pero a ver, a prestar ver. prestar atención al ruido del motor. No, es que yo no puedo llegar a eso con la repe. Ah, ok. ¿Sabes? Vale, ok, pero bueno, si tú lo dices, así es, pero la verdad que sea lo que sea, el aviso, la entrada al carril tampoco era la correcta con un coche encima, entonces, bajo mi punto de vista, pero es NASCAR y la fiesta está servida, ¿y qué ocurre? En la Vuelta 83, pues volvemos a tener la carrera con posibilidades para muchos pilotos que posiblemente ya estaban medio descartados. Así es, ahora Manuel Lange es el que lidera, el suizo, que ha tenido buenas actuaciones en carreras anteriores, no las ha podido redondear en un resultado ahí de puntos gordos, pero ciertamente es uno de los pilotos talentosos que tiene la categoría. Por delante de él tenemos a muchos que van a tener wave around, así que atento Manolo con eso. Venga, 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 Entre ahí sabes que me entre encanta ellos el lanzar huracán, soniditos. entre ellos el huracán que respira, Aragonés, Canter, que le ha venido bien esta amarilla, a ver si pueden seguir, en el caso de Canter, reparando. Lamperti sigue reparando, Varela también, Izquierdo también. Vaya matanza en Las Vegas, ¿eh? Sí, porque mira, queda Lange, Steinbichler, Swords, Sawicki, Otto, gente que no estaba en ese grupo delantero y por eso es que ha zafado, ¿no? También es una cuestión de momento preciso, lugar indicado Ajá. y momento indicado, lugar preciso. Vamos a ver, creo que ahí van ya los chicos del Way Around. Sí, señor. Ahí lo tenemos. Pues va el huracán. Detrás lleva, si no me equivoco, a Canter. Y aquí aprovechando las desgracias de unos son las alegrías de otros en la NASCAR. Así que Way Around para, por lo menos que sepamos, el Huracán Fed y Tobias Canter, aunque creo que también Aragonés, aquí lo tenemos, está con su Way Around. Hay gente que ha salido beneficiada. Así que varios pilotos y esto la verdad que cobra una nueva dimensión, ¿eh? Ojito, ahí tenemos a Lange y a Lange, es que fíjate, los que se han quedado arriba son pilotos importantes también. Jo, Sí, pero imagínate, Manolo, la confusión para alguien que estaba siguiendo la transmisión, se levantó para ir a buscar un trago, volvió y encuentra acá a Lange, Steinbichler, a Sword en las primeras posiciones, no debe entender nada. y nosotros le tenemos que decir, no, es que han habido un momento de neblina y han sido abducidos los 6 de cabeza y han desaparecido. Pero... Y nos olvidamos de la guadaña. ¡Oh! Nos olvidamos de la guadaña porque fue un momento guadañón. Fue el momento guadaña, descarado, pero bueno, mira, luego haré una repe si puedo y metemos la guadaña, pero yo creo que ahora va a haber más tiempo para guadaña. Gracias por recordarlo, ahí nos vamos.
Y como decía bien Aris, nadie nos han dado una cabezada, se han ido al baño, han vuelto, pues esto es lo que hay ahora mismo. Lange, Stenbilser, Thor, Savitsky, Otto, Spiri, Acosta, la cabeza ha cambiado por completo. Ha habido un incidente muy importante, la guadaña la han pillado también dormida, no ha podido salir, pero solo ha llevado a todo, porque la guadaña, salga o no salga, hace acopio de todas las almas que quedan por ahí vagando en los circuitos de la NASCAR. Así que no ha pasado nada, ni han cambiado de carrera ni de canal. Estamos en Las Vegas, en la 8ª jornada de la Virtual Oval, y lo único que sucede es que la cabeza da un vuelco tremendo y por tanto la carrera aquí puede ganar hoy cualquiera. Y ese sabor latino que nos estaba indicando el querido Giovanni Díaz, el Diablo, se nos ha desaparecido de la parte delantera, porque el primero de habla hispana que podemos encontrar es Adrián Spiris, posición 6 para él. Y Acosta, que no sé cómo le habrá quedado el coche, está séptimo. Pero bueno, han cambiado mucho los nombres. Lange es el que está liderando, Manuel. Por ahí está buena Jalverillo, y Carleto está comentando que no ha avisado, pues no he podido hacer nada así. Ya lo hemos visto, Izquierdo, ha sido un lío y habéis ido los 6 de cabeza por el aire. Una mala suerte, NASCAR, y para adelante. Ya veremos a quién le endiñan esta amarilla. A alguien se la tienen que endiñar. Pero ha sido una pena porque, bueno, una pena para vosotros los 6 que vais en cabeza, para nosotros que estamos aquí transmitiendo, y para los seguidores de la Raw TV, de la Virtual Oval, pues fiesta, fiesta, que es lo que queremos. Ojito que hay número 1 y a ver si podéis salir arriba a pelear. Stenbichler peleando con Lange, uno por afuera, otro por adentro, ante la mirada atenta de Swords, el debutante, que está teniendo un gran debut en tercera posición. Ahora aprovecha esa pelea e intenta por el lado interior, pasa segundo, quiere tener participación. Wolf, Dietrich, Otto también por adentro. Increíble, increíble. Otto, 77 años y de par en par repartiendo golpes con estos grandes pilotos. Por supuesto, Otto también lo es. Ahí está el coche número 30 por el sector interno, intentando terminar de redondear ese sobrepaso sobre Lange, quien supo ser puntero por un par de vueltas. Todo esto está favoreciendo a Sword y a Stenbichler, que se escapa en la punta. Y por atrás también, Manolo. Fíjate que viene Acosta, viene Savitsky. Sí, pero la verdad es que se ha puesto... La carrera es una pena, lo que decía, pero bueno, está puesto muy, muy, muy bonita. Varela sigue reparando, José Carlos Izquierdo de los Lucky Dog también sigue reparando. Lo vemos por ahí charlando. Jalverillo, dile a tu piloto Manuel Gómez que no sabemos qué ha pasado. Se ha inscrito en la carrera, el dorsal 77, Tim Massinger, pero no ha salido a correr. No sé si es que ha tenido un apagón en la ciudad, se ha quedado sin internet, pero se presentó y no está corriendo. Ojito que la cabeza se está poniendo, pero que súper calentita, calentita. Sven Albrecht, mire este señor, aquí lo tenemos, era el sexto creo que en el momento Guadaña, si no recuerdo mal, y él sigue ahí en el sexto, es como una aparición. Con él no va nada y él sí que está implicado también en el golpe, pero debe ser de los menos perjudicados. Acosta, que también estaba ahí en la cabeza, está en la 4ª posición. Y vamos a ver, Lamperti ha vuelto a la carrera, pero va descolgadito. Aquí el coche 188, el argentino, el carnicero de HB Sim Racing y Sport, que está en la posición 15, cuando hace un momento estaba liderando codo con codo con Varela, con Izquierdo. Decir que bueno, vámonos para la cabeza, porque esto ha dado un vuelco brutal en Las Vegas. Veo a todo, bueno, he visto hasta Elvis ahí en la grada, así que esto... Es mucho Las Vegas. Acosta también había recibido golpe, pero parece que el auto está bastante bien. Posición 4, intentando pasar al 98 de Savitsky por el interior. Ahí lo tenemos, el coche de... Mucho quien se le ponga por delante a ver si puede sacarle el rebufo y terminar de marcar ese sobrepaso. Ojo, la ataca. Yo creo que llevan los coches Ari muy similares a Costa y Albrecht, ¿no? De tocado así un pelín, claro. Pero creo que van a tener coches
hasta el final, no sé, que se les calienta. Ahí los tenemos, justo el duelo que llevan, tenemos a Ine la Costa en pantalla, detrás al Brett, y que son los que menos peor parados han salido del momento guadaña que hemos vivido aquí en la recta de meta de Las Vegas. Así que una pena, quitamos la cámara cercana que lleva Einer Acosta y nos vamos con el líder Martin Stein Bircher, el hombre que llegó hace poquito con sus 3.900 de rating y 499 de SR, corriendo por libre, sin equipo, con el dorsal 59 y con un Ford Mustang. Así que ahí lo tenemos mandando en la carrera en estos momentos. Ni en sus mejores sueños, hace 20 vueltas, yo creo que pensaba estar ahí arriba. Ni él, ni Sor, ni Lange, ni Sabisky. Acosta sí, y Albrecht también. Mira, ojito con Acosta, ¿eh? Ahí lo tenemos, metiendo coche y ganando posiciones. Así es, con el espíritu combativo que nos tiene acostumbrados el puertorriqueño residente en Georgia, que cuando corra en Talladega va a estar de local, ¿no? Porque ahí está en Alabama. No, Sí. es Alabama, es Georgia. No. Hay que buscar cuál es la pista de Georgia, ahora no me acuerdo, pero hay pistas en Georgia. Hay que preguntarle a ver con cuál pista él se siente local. Eso sí. Mientras, Seguro que nos lo cuenta. Estoy sí, convencido. con el ojo de Muy bien. Bueno, ahora Este tenemos a... punteando 97 vueltas. Manolo, estamos llegando a las 100. Protagonistas distintos tenemos cuando cae el sol aquí y ya se empiezan a prender algunas de las luces artificiales. Se nos viene la noche. Sí, señor, la noche en Las Vegas, que no es nada recomendable para los espíritus de, ¿sabes? De flojo, no sé cómo decirlo, ¿sabes? De estos que no pueden controlar los instintos básicos, ¿no? Entonces, Las Vegas de noche tiene de todo, sino que se lo cuenten al Huracán Fer, porque siempre que estamos ahí en Las Vegas corriendo con el equipo, con la orden ramoniana, la culpa de cómo termina todo siempre es de Fer. Así que vamos a volver a lo que sucede en esta octava jornada en Las Vegas y tenemos a un austríaco mandando en la carrera, a un polaco en la segunda posición y en la tercera a un alemán. El poder latino se nos vino abajo de golpe, así somos de calentito y de festivo, porque sabéis que acaba de ganar el polaco la cuarta posición. La quinta es Acosta, el único que tenemos ahora mismo con sabor latino arriba en las primeras posiciones. Y luego tenemos a Albrecht haciendo su carrera, posición 6, Otto, que está en la posición 7, Aragonés en la octava, el piloto Lucky Dog, y luego, bueno, el primer Ramones, Adrián Spirit. Ahí lo tenemos y quiero buscar al otro Ramones en 6, Moratalla en la posición 12 y nos queda el Huracán que le sigue detrás en la 13. Así que no sé, ahora sí que estoy viendo que la cosa va estiradita. Varela sigue reparando y yo creo que lo de Varela puede ser definitivo. Y creo que los demás han vuelto a pista, por lo que estoy viendo. Germán, Izquierdo, creo que también aquí lo tenemos. A ver, no ha vuelto. No Izquierdo ha se vuelto, abandona. me ha engañado el panel de control izquierdo, que déjate de cháchara ahí en el canal y corre. Os saludito también para Jesús, otro Ramón que anda por ahí, que no lo había visto. Ahí está, así que bueno, vamos a la cabeza. Otro, mira, Lautaro ha entrado a pit, ahí lo tenemos, está parando. Cómo se les ha vuelto la carrera, ¿eh? Aprovechemos que Varela no se ha ido, sigue reparando. Y volvemos a la cabeza. Yo de la cabeza le voy a llamar Martin, ¿vale? Porque es que, y entre amigos, Stein, pero Martin, el austríaco Martin en la posición 59. Por momentos se veía que estaba en posición de ataque el debutante polaco Simon Tors, pero no, ha aguantado bien el chaparrón Martin Stenbichler y ha hecho cierta distancia para patear la carrera en el paso simbólico por la vuelta 100, que lo han cumplido hace un par de vueltas. Ya estamos en la vuelta número 102 cumplida. Lange, que en el reinicio estaba primero, perdió unas posiciones, pero está ahí a distancia, no está perdido para él.
puede revivir. También hay que ver, no los tenemos tan vistos a estos pilotos porque no estaban en la punta y no sabemos cómo estaban administrando el tema de los neumáticos, ¿no? También, a ver, con mucho verde, cuál es el que va para adelante, cuál es el que va para atrás, lo vamos a ir descubriendo con el pasar de las vueltas, Manuel. Y comentar que Varela, me sorprende, sigue reparando, lleva ya 15 minutos en boxes, y me está recordando aquella carrera que no abandonó, salió, y que la que hemos comentado hace un rato que recordaste tú, Ari, y es un hombre que no, ahí lo tiene, está 15 minutos ya de parada reparando, y el que está tan bien que ha tenido que volver a entrar es Lautaro Lamperti, que ya va camino de 1 minuto y medio pasado parado, es decir, pero está reparando también. Son los dos únicos, los demás ya fuera de carrera: José Carlos Izquierdo, Andrea Deisenberger, Manuel Gómez Esteban, que no arrancó, y Tino Resque, que tampoco arrancó, y que doy buena fe de este piloto, que me pone siempre en la clase B, todo muy complicado, nos damos buenas batallas. Vámonos a la cabeza con el bueno de Martin, dorsal 59, Ford Mustang en primera posición, Simon Thor en la segunda, Lange en la tercera, Acosta en la cuarta. Está muy estiradito esto, ¿eh? Ojo, Sabisky quinta, Otto en la sexta, muy estirado, ¿eh? Aragonés en la séptima, aquí lo tenemos, coche 149, y bueno, vamos a ver qué nos depara esta. Estamos en la vuelta 106. Vuelta 106, yo creo que todavía vamos a tener una parada más de repostaje. Al menos una más. Oye, con tu permiso, ya que, con tu permiso, Ari, un momento aliados, ¿no? Que así paramos, está esto tranquilo, se están portando, y los aliados se lo merecen también. Ahí van. Pues ya estamos de nuevo con todos vosotros. Ahí habéis visto pues la gente simpática, la gente guapa que apoya el Sim Racing, apoya la Orden Ramoniana y apoya la RoTV. ¿Quiénes? Pues Trascan, Forgumet, que es la gente que nos permite utilizar estas maravillosas cámaras para transmitir el blog de rock, como no, la sala Rock City de Valencia, música en directo, BJ Sim Racing, periféricos para el Sim Racing, Territorio Musical, la productora internacional de conciertos, festivales, y como no, Manatí Spotter, el mejor spotter en castellano, en español, que podemos disfrutar hoy en día aquí en Racing, y que por supuesto elabora, produce y pare nuestro querido Ari Cejas. Se nos ha juntado los pilotos en la parte delantera, Manolo. Ahora sí, mucho más cerca a Swords, mucho más cerca a Lange. Parece que se descuelga. Acosta, que viene cuarto, pero cuando empiecen a pelear, si es que lo hacen, también puede volver a entrar. Y por qué no los que vienen detrás de Acosta: Sawicki, Otto, Aragonés, Adrián Spiris, de gran competencia. Supo tener paciencia y es un pescador aparentemente, ¿no? Hugo Río Revuelto está sacando provecho del choque grande que tuvimos en la parte delantera de la competencia hace un par de vueltas. Claro, y ese trío que está estirando ahora en cabeza y abriendo un poquito de hueco con Einel, yo creo que, bueno, Einel hemos visto igual que Albrecht, que tenían el coche tocadito, porque sí que en menor medida, pero han estado involucrados en el accidente y sus coches han quedado algo mermados. Entonces vamos a ver si eso no le va a pasar factura, porque a Albrecht ya le está pasando factura, que ha caído a la posición novena, y a Costa, pues bueno, el pundonor al que nos tiene acostumbrado hace que esté ahí, y como el coche no eche llamas, va a seguir hasta que lo reviente, pero va pegado. Pero creo que esa es la facturita que le va a pasar la guadaña en el incidente donde han caído todos los pilotos que iban dominando con autoridad antes la carrera. Así que vamos a ver, no adelantemos acontecimientos,
trío de cabeza, Acosta el cuarto lugar aguantando el chaparrón con mucha dignidad y ojo que se está acercando a la tercera posición, es decir que con Acosta hasta que no esté enterrado no diga que está muerto. Y luego ya viene el grupo del quinto, aquí lo tenemos, que lo abre el polaco Sawiski. Y bueno, pues van Otto, Aragonés, Spirit y Albrecht, un poquito más despegados. Y luego ya desperdigamiento. Ojito que la cabeza hay duelo. Sí, 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 cambia la cabeza. Se fue muy hacia arriba Steinbichler, por adentro viene Simon Tours. Se mete, como habíamos dicho, Acosta. Lange, que supo liderar también, quiere tener participación. Acosta por el medio, cuidado. El Pandereta quiere hacer 2 por 1. Mirá, señora, espectáculo. Ahí superando 2 coches. El Pandereta es un hombre que tiene un objetivo, tiene una misión y es ganar la competencia. Ahí va, ahí lo ven. El 84, anótelo, Manolo. Sí, no tengo nada que decir. Me ha dejado así saqueado entre los dos mientras... Es que... Por favor. No, ha estado brutal ese adelantamiento porque los ha dejado además peleándose en paralelo atrás a Lange y a Martin, es decir que no han visto por dónde ha caído el porrazo, ha atacado a Costa, ya lo decíamos, hasta que no esté en la caja no está muerto y ha sido un adelantamiento súper espectacular, sisajeando y yo creo que los ha dejado como, ¿qué ha pasado aquí? Cuando te pegan un tortazo con la mano abierta en la cara y no lo esperas, ¿no? Dice, hey, pues aquí ha sido lo que ha hecho Acosta, que se ha metido en la fiesta cuando menos lo esperaba porque es el que lleva, hay que decir que los otros dos no llevan el coche tocado, así que muy interesante, vamos a ver, vamos a mantener el tiro de cámara aquí porque Acosta se lo ha ganado con ese espectacular adelantamiento, le sigue el Ángel detrás y luego el que se ha descolgado Martin, se ha quedado un poquito más descolgado, pero lo de Acosta ha sido totalmente espectacular y ahí sigue a la casi captura del polaco Simon Schwartz del Wonderwall Academy. Todo esto depende de que el Ángel no se mande, pero sí, el Ángel se manda, ahí está por el interior, por el exterior, Acosta quiere aguantar por afuera, lo hace al límite, sale con buena velocidad, y tiene una vida más el puertorriqueño, que no le debe gustar nada de ese tipo de ataque, porque lo estaba alcanzando a Tours, y ahora Tours escapa un poquito, y fíjate también, el cazador se convierte en presa, porque Steinbichler lo está buscando al Ángel, está muy entretenida, la batalla por la punta, nos han cambiado los protagonistas, pero no el leitmotiv de esta carrera, que es luchar, luchar y luchar. Estamos teniendo una gran competencia, Manolo. Y además, fíjate tú que en ese ataque que le ha pegado Lange a Costa, no ha podido con él y lo ha mantenido a raya muy bien a Costa. Ha hecho el amago, creo que lo va a dejar madurar Lange, me da a mí, porque... creo que lleva el coche más entero, pero aún así Acosta ha resistido ahí como un jabato y ha tenido que doblar el codo, la mano y el brazo el piloto alemán Manuel Lange. Así que lo que bien decías, Ari, han cambiado los protagonistas de cabeza, pero el espectáculo sigue aquí en Las Vegas. Así que enhorabuena a todos los pilotos, a los que cayeron en acto de servicio, que nos brindaron una gran primera parte y, como no, a estos que siguen ahí en la Vuelta 120 manteniendo la fiesta. Así que, bueno. Ahí va Lange otra vez, Manolo, en la curva número 3. Trabajando esa posición, Acosta no le da para cerrarse, por eso le da el espacio. Lange insiste. Parece que Acosta, cuando no va detrás de muy pegado a Schwartz, sí penaliza un poco la velocidad y ahí lo logra pasar Lange. Pero que no se duerma Lange en los laureles, porque estaba claro que en cualquier momento le podía meter el hachazo a Acosta, más que nada por coche. El coche de Acosta, de Iner Acosta, está un poquito tocadito y el coche de Lange va entero, así que era casi cantado que en cualquier momento le podía meter y ganarle la posición. Pero eso no quiere decir que en la Vuelta 122, a falta de llegar a la 160, esto esté todo dicho y Iner Acosta lo haya dicho todo. Así que, y de momento, ojo, una tercera posición muy meritoria, porque recordemos que el puertorriqueño está en la posición 5 de la general con 180 puntos y ahora mismo delante
no lleva a ninguno de sus rivales directos. Así que gran carrera, como no. Exactamente, está haciendo gran negocio. Nos tenemos que remontar hasta la posición número 10 para encontrar a otro de los contendientes, que es Juan Aragonés. Pues Alpañez, posición 12. Y el Huracán, posición 14. Sí, está haciendo un gran negocio Sí, en sí. lo que respecta al campeonato. Muy bien observado, Manuel. Sí, la verdad es que ya sabes que me gusta estar ahí mirando las cositas. Y además, como aprendo de ti, tengo que estar mirando siempre datos estadísticos. Pero mira, aquí tenemos a Carl Hayes, que lo hemos comentado, debutaba hoy. Y bueno, está haciendo una carrera como muy, muy, muy tranquila, ¿eh? Va en la posición 9. Vamos a la Sí, punta, vamos a la punta. vámonos Disculpa para la allá con... interrupción, porque ¡Uh! el Ángel no solo ha llegado a Swords, sino que ha mandado auto en curva número 1, recta opuesta, paralelo. Me parece que vamos a tener un nuevo puntero. Sí, pasa con relativa facilidad. Manuel Lange, el helvético, retoma lo que había sido suyo desde el reinicio. Había sido puntero en esas primeras vueltas del último reinicio. Y ahí está, nuevamente, primera posición para él. Y yo mientras tenían ese duelo Lange y Thor, estaba pensando, yo sé lo que está pensando Acosta ahora mismo, ahí en esa tercera posición, dice, ahora es el momento para que se marquen un paralelo de estos épicos y se líe y es cuando yo me tiro para arriba. Pero bueno, se han respetado ahí, Lange ha impuesto su ley, ha pasado al debutante polaco Thor para adelante y Acosta pues sigue ahí en un tercer puesto muy, muy, muy bueno para él y para el Pandereta Racing Team, que además recordemos, es el equipo líder en la clasificación. Así que bueno, ahí tenemos un cuarteto interesante, el Ángel, Thor, Acosta y Steinbitzer. Son los cuatro que manda y luego como que no, ahí tenemos en la quinta posición a Ward Dietre Otto, que corre por libre, el piloto alemán que siempre nos cautiva con su presencia en las pistas. 77 años le contemplan y bueno, lleva detrás al señor, otro polaco, Dominik Sobieski. Hoy es curioso, dos polacos en pista. O sea, yo le digo Sobieski porque me viene a la cabeza los hermanos Sobieski, no es Sabisky, Wonderball Academy. Y vamos a ver, hace una parejita aquí, los dos, en la quinta, sexta posición. Luego nos vamos a buscar al líder, que tenemos aquí, el coche 33, que está siendo pasado ahora por el Ramón Adrián Spiri, lo ha pasado con facilidad, está entrando además en estos momentos al Brest, así que debe tener el coche tocadito. Spiri se ha hecho con la séptima posición que tenía el Brest y luego seguimos novena para el Pañés, Moratalla, que lo tenemos aquí en la novena, y bueno, ya luego Carl Hayes, Aragonés, el Huracán Fer haciendo una garra tranquila, posición 13. Tobias Canter, también perjudicado en un incidente que tuvo hace muchas vueltas, en la posición 14. Recordar que este es el piloto que ocupa la tercera posición en la general, empatado a puntos con Aragonés, con 197. Quiere decir que este hombre, Aragonés, también puede ser beneficiado y que recupere la tercera posición, pero sin empate a puntos con Canter. Dicho esto, volvamos a la cabeza a ver qué pasa por ahí arriba. De los coches que van hasta la sexta posición, sería el mejor resultado para todos. Para el Ángel la victoria, el segundo puesto para Swerve, que evidentemente es el debut, es la única carrera que tiene, va a ser esta. Para Steinbitzer el podio. Para Acosta, ahí me parece que Acosta no. Acosta sale de la decepción porque ha hecho un podio y ahora está cuarto. Para Otto sí, un gran resultado, y para Sawicki también. Ajá. Pasaba por Box Herman, que sale justo por delante de todos, y no va a haber pescadilla, Manolo, porque neumáticos frescos hace que Hermi se escape de la posición del Ángel. Pues nada, ahí tenemos el coche 58, el Ángel tirando el piloto que corre por libre con su Ford Mustang. El Ángel está, vamos a buscar por dónde anda en la general este hombre, y así nos situamos un poquito, porque no lo tengo, a ver. En la posición 28 está Manuel Lange, es decir que
Bueno, si quedara esto así, pegaría un salto importante para arriba en la general, pero curioso ver la clasificación del Ángel. No sé por qué lo hacía más arriba. Resultados. Lange, además, hizo la pole en Bristol la semana pasada y nada, poco más. Me Sí. ha engañado el recuerdo, la memoria, porque no No, sé no, por qué lo hacía más arriba, ¿eh? sí, sí, porque suele estar adelante, igual que Bichler. Es otro de los pilotos que siempre está adelante, pero o choque o error o algo le pasa que no le permite terminar todo lo bien que nosotros nos imaginamos que puede, porque tiene muchas capacidades. Acá ha sido lo opuesto, ha tenido toda la suerte que no ha tenido en las otras competencias, la ha tenido toda de golpe, porque se han eliminado prácticamente 6 pilotos, los 6 mejores que tenía la competencia, para que le permita estar liderando, vuelta 133, está acabando la carrera y el Ángel debe estar deseando que se haya, que salga la blanca ahora, en este momento, si es ahora, mejor. Oiga, oiga, ¿y qué me dice de Otto que está petiéndole el coche en estos momentos por la posición 3 de Martin Steinberg y la consigue por el interior? Se han unido Sabisky y Otto. Ojito que aquí hay un duelo muy muy interesante por el puesto 3. De momento Ah, lo tiene ahora mismo Otto. Manolo, Míralo Acosta ahí. me desapareció Acosta y fue porque pasó por boxes. Y ahora me entra la intriga, Manolo. ¿Llegan todos? No sé, estamos en la No, vuelta no, 134. no, entonces me parece que no. De hecho, aquí ahora ha entrado Sabisky, el polaco, se ha metido para adentro. Ah, Thor sí, también. van a entrar todos, sí, Sí, sí. sí, sí, qué susto. Y pues nada, pues esta camarita para Otto, ahí lo tenemos, segunda posición. Y me imagino que el Ángel hará también parada. Y debe reaccionar Lange a la parada de sus rivales porque de quedarse mucho ahí, y ahí va, efectivamente, Ay, le pueden hacer un sobrepaso en boxes, porque los pilotos con neumáticos frescos giran mucho más rápido y por eso Lange elige entrar por detrás de él, hace lo propio eh, Bichler, así y van es. pasando todos uno por uno. Quizá la estrategia más arriesgada, Manuel, estaba el que va más atrás, ¿no? De hacer algo más excéntrico. El que va adelante tiene que ir a lo seguro. ¿Te refieres a Otto, por ejemplo? Otto podría, ¿no? Podría intentarlo, pero ahí no, ahí entra también Otto. Sí, sí, es buen chico. No, cosa más Es raro. joven, tiene que madurar y Está, cuando... no, está teniendo una gran noche, ¿para qué empañarla con algo raro? Exacto, ahí está, lo estamos viendo entrar, el coche 30, y bueno, va a hacer su paradita en boxes y para seguir la carrera, una buena carrera que se le ha puesto de cara. Moratalla también está dentro, parado, que está saliendo ahora mismo. Manolo, Eh, dígame, dígame, cámara para Adrián San José Arenas punteando la competencia. ahí Es un momento está. feliz para él. Momento feliz, sí, 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 sí. Ese momento feliz dedicado al compañero Adrián Spiri Arenas. Venía en la posición séptima, antes de que empiecen a parar los que iban por delante de él. Y ahí está estirando un poquito la parada y aprovechando su gran momento de tear por primera vez en la temporada una competencia. Ahí está, el joven piloto de la Orden Ramoniana, Ramón Ovales Pey, Adrián Spiri, Adrián San José Arenas. Ahí está, liderado, ha tenido sus 3 minutos de gloria, que diría Warhol, y aquí está entrando al carril de boxes para entrar. Vamos a ver cómo para. El coche 93, la bestia ZL1 de la Chevrolet, y ahí lo tenemos, entra. Se ha pasado, recula y ya estamos. Volvemos a directo porque mira quién tenemos aquí mandando ahora. Tony Alpañez o Alpañez. Todavía no he salido de duda yo con Así ese apellido. es. Todavía no ha entrado. El líder virtual de la competencia vendría a ser José Eine Acosta, que adelantó su parada, fue uno de los primeros que ha entrado. Y por detrás se le vienen todos. Se le viene Sword, se le viene el Ángel, se le viene Sawiki, se le viene la noche. Al igual que a este circuito donde se nos está oscureciendo todo para llegar al final de competencia. 20 son las vueltas que nos quedan. Manolo, final abierto, final de Sí, incógnita.
y momento de esconder nuestra torre nazcareña y colocar nuestro buen sticker arriba para disfrutar las 21 vueltas que quedan de carrera, 20, 21, 20 vueltas. Ahí lo tenemos. De momento el líder virtual sería Acosta, pero el que manda ahora mismo es Alpáñez. Ahí lo tenemos con Otto detrás. A mí me sale el piloto de los Diablos Enmascarados liderando la carrera, Acosta en la segunda posición, el polaco Thor en la tercera, Karl Hayes, ojito, aquí tenemos al inglés, posición cuarta, Lange en la finca, y bueno, el desenlace de la carrera va a estar muy, muy interesante. Última vuelta de Joséín en la costa, puntero virtual, girando en 31.0, 39, girando Sword, descontándole esas décimas. Lange viene girando en 31.0, parejo también con lo que hace Acosta. Hayes 31.5, Hayes entró, a ver, Hayes... No está. No. 125 la vuelta de entrada de Hayes, hace ya bastante entró. Y ahora sí que manda Acosta, ¿eh? Ahora es cuando manda el puertorriqueño Ey de la Costa en la primera posición. Vamos a ver lo que dura esto, porque esto va a ser un final de infarto. Acosta, Thor, Hayes, que se ha puesto en la tercera posición. Lange, esto se pone muy, muy, muy calentito. Ojo, porque la verdad es que vamos, estoy muy muy intrigado de cómo puede gestionar este coche Acosta, este coche que es el único que ha estado más magullado de todos los que lleva él detrás. Es decir, ni Thor, ni Lange, ni Hey han tenido el problema que tuvo en ese Big One casi que ha habido, donde los 6 primeros se han ido medio al garete. Que bueno, casi todos, la verdad, han desaparecido, menos él, porque el último que quedaba era Albrecht, está en la posición, aquí lo tenemos, coche TTT en la posición 7, aguantando el chaparrón como puede, pero este hombre Acosta, que también cobró lo suyo en ese golpe, está dándonos hoy un espectáculo increíble en Las Vegas, después de un adelantamiento épico que se marcó antes, ahora ya lidera y vamos a ver, va a doblar a su compañero de equipo, porque lo estoy viendo ahí, que sí, Alpáñez, perdón, Alpáñez es un diablo enmascarado. El compañero de Acosta no está hoy aquí, que es No está. Y vamos sí. con Acosta, porque va Swords por adentro, aprovechando esa frescura que tienen los neumáticos por afuera, que suele ser la línea defensiva por excelencia. Acosta no lo puede pasar y aprovecha todo esto Lange para mandarse por afuera. Tiene el rebufo de Acosta, intenta, no va a llegar. Está muy abierto el final, 145, nos van a quedar 15 vueltas para la finalización de la competencia. Por ahora aguanta Acosta, por ahora sigue en esa posición, tiene que sacar la espada, tiene que sacar la capa para defenderse el puertorriqueño si quiere quedarse con esta victoria. Sí, señor, esto se pone muy interesante. 15 vueltas para el final, Acosta defendiéndose a capa y espada, como decía Ari, el puertorriqueño dejándose ver toda la carrera, como es habitual en él, y bueno, coche un poquito tocado, pero vendiendo cara el adelantamiento de sus rivales, es decir, el 04 Simon Thorpe del Wonderball Academy, que debuta hoy, está ahí intentando meterle el coche cada vez que puede, Lange en la posición 3, y este es el podio ahora mismo aquí en Las Vegas. Vamos a ver qué nos depara el final de carrera, porque está siendo súper espectacular. Ahí vuelve un ataque. Otra vez. Sí, vuelve al ataque. Ahora parece definitivo lo de Simon Tours. Acosta, que no es un hueso fácil, aguanta por afuera, sigue en la punta, pasa por ahora en primera posición. Lange a centímetros, intentando también hacerlo propio, a ver si puede capitalizar algún error de sus rivales. No se la deja nada fácil. Acosta lo está intentando desgastar para que queden equiparados las desventajas que tiene él, tanto del golpe que recibió en esas primeras, en ese accidente del grupo de los 6, como los neumáticos que no son tan frescos como los que trae Swords, como los que trae Lange. Por ahora aguantan muy bien Acosta. Aflojó, al final el polaco ha dicho, vamos a aflojar, pero Acosta debería
correr ahí con inteligencia. Evidentemente corre para ganar, me imagino que le importa un pito. Ahora no estará haciendo número de la general y dirá, yo quiero ganar una carrera aquí en la Virtual Oval y punto. Pero la verdad es que se le está poniendo muy de cara en lo que es la general, ¿no? Así que bueno, un poquito de cabeza. La verdad es que el polaco no ha podido poner, ahora se le pone en la segunda posición Lange y se van turnando entre el alemán y el polaco de inquietar al puertorriqueño, pero el puertorriqueño me parece que es de los que no se ponen muy nerviosos. Ahí se pega el muro, ataque del Ángel, ahí va, ahora sí que ha adelantado casi con autoridad, iba a decir, sí. Y es Sí, sí, que ahí parece que sí, sí. a ver si se la puede devolver inmediatamente, si no me parece que el Ángel tiene resto como para escaparse. El Ujú. piloto suizo toma la punta a falta de Alemán, 9 alemán, vueltas. alemán, Ari, alemán, alemán. Alemán, perdón. Ah, sí. Que se nos escapa, que luego se enfadan, ya lo sabes, que oye, que yo ¿Y no sí? ¿Por soy qué? suizo. Alemán, Ángel. ¿Teníamos otro suizo por aquí? No, hoy no está corriendo, pero sí que hay suizos por ahí. Sí, 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 hemos tenido, pero tenés razón. Alemán, alemán Lange. Muy bien. Vamos a ver, ha abierto hueco Lange, ¿eh? Y hueco importante. La verdad es que, bueno, fíjate que te voy a decir, tal como se puso la carrera ahora arriba, por supuesto que prefiero que gane Acosta, ¿no? Pero la verdad es que Lange creo que se lo merece también por la mala suerte que ha tenido. La semana pasada hizo la pole, se deja ver mucho arriba y bueno, que mira, si gana una carrerita también se hace justicia. Así que no me importa, pero bueno, lo digo a toro pasado, ya viendo que lleva ventaja sobre Acosta. Si no, por supuesto, me quedo con el Latin Power. Aquí tenemos, pero creo que el Ángel sí que está abriendo ya. Y el polaco Thor en su debut dice, bueno, yo voy aquí en una tercera posición, tranquilo. Además detrás lleva a su compatriota y compañero de equipo Dominik Savitsky. Así que bueno, vamos a ver que justo lo está pasando el austríaco Martin. Ahí lo tenemos haciendo un paralelo y Carl Hayes, el coche verde que tenemos en pantalla, con el dorsal 89 que la va viendo venir. No, no se ha buscado lío en todas las carreras, no creo que se la vaya a buscar ahora al final. Ahí están en un paralelo bonito Martin y Savitsky. Lo mantenemos, 59 y 98. Ojo, ojo. Buen paralelo. Si pasa algo en cabeza, lanzo enseguida. Pero aquí están peleándose por la cuarta posición. Por ahora en cabeza distanciados, así que vamos a quedarnos entonces con Stenbichler y con Sawicki peleando por posición. Detrás de ellos el debutante Carl Hayes. Esta Que- batalla es por la cuarta posición. ¿Quién se puede quedar? Siguen en paralelo. Cuando vamos cerrando, Manolo, 5 vueltas para la finalización. Ujú. Y de ganar, el Ángel se convertiría en el séptimo. 7 ganadores distintos en 8 carreras. El único que Sí, pudo sí. repetir fue Lamperti. Este campeonato muy reñido y ahora más que nunca. No sé si tendremos que hacer las cuentas, pero me parece que Acosta puede ser que tome el liderato. Ahora haremos una suma en cuanto termine, a ver cómo queda provisionalmente la clasificación, pero la verdad es que, bueno, la carrera dio un vuelco ahí increíble cuando vino la guadaña por los 6 primeros y bueno, se metieron en carrera estos pilotos, pero para mí la carrera más meritoria de hoy sin duda es la de Inel Acosta, es decir, que ha sabido sobreponerse a todo y ahí está manteniendo la segunda posición en la carrera y bueno, me sorprende ver a Varela todavía reparando el coche, es de los que no se van hasta que no llega el portero y te cierra la puerta, ¿sabes? Y dice, ya hay que salir todos de aquí, porque ahí sigue reparando y luego quería ver, Lamperti ya abandonó, es decir, que han pagado caro, Canter sigue en carrera. Vamos a hacer un repaso por atrás de los que siguen en carrera. Si te parece que sería Hermann cerrando, el piloto alemán, Canter, Moratalla, Alpañez, el Huracán, Spirit, Aragonés, Otto, Albrecht, Hayes, Stenbilser,
Savitsky, Thor, Acosta, y es que me voy ya para la cabeza, Lange, porque ya voy preparando ese toque de corneta maravilloso que tenemos para cerrar las carreras y que posiblemente, si no pasa nada, va a estar complicado que pase. Ahí está Lange, mandando, falta 2 vueltas. Curva 3, curva 4, y va a empezar a sonar el trompetín. Señal inequívoca que entramos en la última vuelta. Bandera blanca, Manolo. Vámonos para allá, Lange lanza la caballería en Las Vegas. Lange largó en posición número 3, se vio beneficiado por ese accidente, pero cuando quedaron los protagonistas de la segunda parte, demostró ser el más rápido. Antes de que se produzcan las paradas en verde, fue puntero, paró tarde, tuvo que remar, tuvo que pasar autos, pero estuvo a la altura y el alemán Manuel Lange es el ganador de esta tarde-noche en Las Vegas. Felicitaciones, Manuel. Triunfo que se va para territorio alemán. Sí, señor, y más que merecido, la verdad, que obviando el incidente que ha habido, que es un incidente típico de carrera en la NASCAR, sí que ha habido un accidente, le ha beneficiado a otros pilotos y ahí está aprovechando porque también hay que estar ahí para saber aprovechar tu oportunidad, así que se ha subido al tren ganador. Y Langer se hace con una victoria más que merecida en Las Vegas. Ahí lo tenemos dando la vuelta de honor. Pandereta, Acosta, Einer Acosta quedó en la segunda posición. Muy meritoria la carrera. El debutante Thor tercero. Y sabéis que vamos a ir buscando datos. Vamos a ver la carrera. Vamos a ver si podemos. Cómo ha quedado y vemos trompear al ganador. Muy Y así ha merecido. quedado la general, la carrera. Así es, ha sido el festejo de Manuel Lange tras 1 hora y media justita de competencia. Queda con el triunfo en lo que es ya noche aquí en Las Vegas. En la costa, segunda posición. Tercero Swords. Cuarto Sawicki. Finalmente le gana la posición a Stenbichler. Venían ahí en batalla en los últimos momentos de la prueba. Carl Hayes debutando en sexto lugar. Séptimo para Albrecht. Consistente el de Albrecht Motorsports para terminar séptimo. Para sumar, siempre consistente en todas las carreras. El amigo Otto, posición octava. Buena carrera para Otto. Noveno Aragonés, un poco desaparecido. Quizá ha tenido algún inconveniente que no lo hemos visto, porque estuvo rondando posiciones bajas durante toda la competencia. Y décimo, Adrián San José Arenas, Adrián Spirich. Justamente lo tenemos acá, así que lo aprovechamos para preguntarle, Adrián, ¿cómo estás? Bienvenido a cabina. Te diste el lujo de liderar una competencia y seguís en buena racha de resultados consistentes, otro top 10. Hola, bueno, buenas noches a todos. Sí, la verdad que al principio de la carrera era un poco esa mentalidad de ir ahorrando neumáticos y en función de cómo fuera, si hubiera amarillas o no, pues ya intentar apretar o ver la estrategia a seguir. Y nada, como vi que salieron un par de amarillas, 3, al final la segunda mitad decidí apretar un poquito más y pude colarme ahí con el grupo de carrera y estar ahí arriba. Una pena luego cuando en la última parada que hice apuré neumáticos demasiado y me hizo perder 5 o 6 segunditos que me hizo perder esas 3 o 4 posiciones que se me escaparon al final por esos 5 segundos, pero bien, bastante contento. Gran carrera, gran carrera. Tenemos al Pandereta Acosta, José, bienvenido, Einel. Segundo puesto, diste espectáculo sobre todas las cosas. ¿Pudo haber sido mucho peor por el incidente? Comentaros en primera instancia eso. ¿Qué pasó con el accidente? Buenas tardes. No sé, parece que alguien se estaba tratando de meter al pit y no tiró la señal. Digo, eso es lo que pareció, ¿verdad? Y entonces pues, chocaron adelante y yo le di a otro carro y me dio 40 segundos de reparación. Después de ahí el carro no corría igual. Y creo que por eso fue que al final ahí
me pasaron o sea, por eso me metí antes, temprano al pit, al final, porque sabía que no tenía nada. Y yo dije, pero lo único que puedo hacer es meterme temprano y tratar de sacar distancia. Seguro. Pero no, tú sabes, Manuel venía ya con viaje y me pasó. Tampoco no lo quería bloquear, ¿no? Sí, más allá de eso, lo que veníamos comentando con Manolo, que es un gran resultado para vos de cara al campeonato. Más allá de ser segundo, los rivales directos hoy han fallado en su mayoría. Sí, calma. Lo único que voy a decir, calma. Las últimas 2 o 3 carreras fueron de panderetazo, ¿verdad? Sí, Especialmente la carrera anterior, que sorprendentemente me dieron un penalti por el accidente que hubo, y a mí se me rompió el tren delantero y yo seguí dando la vuelta hasta meterme al pit, que en una me iba a meter al pit donde no era y salí de repente, pero Cantel hizo lo mismo y por poco le iba a dar a él en esa confusión, pero logré meterme al otro lado y cuando me metí al otro lado yo veía el pace que adelante cuando me metí al pit. Pero ellos me dieron un penalti porque yo tenía que hacerle un tow truck. Pero entonces yo digo, pero mi carro corre, tú sabes. O sea, no entiendo por qué tengo que hacer un tow truck. El pace car iba a 40 millas. Yo iba de 55 a 60 hasta 70 le metí. So, no entiendo por qué, pero anyway, calma, lo que digo yo, ¿no? ese es el espíritu, Einel. Muy, muy buena carrera y mucha suerte para seguir con esa calma y seguir de cara al campeonato muy bien como lo estás haciendo. También tenemos a alguien de la casa, al Huracán Fer. Huracán, en un momento y después de la primera neutralizada entre los 6 primeros, y te me fuiste para atrás. ¿Qué pasó? ¿Hubo un toque con la pared? ¿Hubo neumáticos complicados? ¿Qué fue lo que pasó ahí en la competencia? Pues hola, buenas tardes. Hubo una cabeza que no estaba donde tenía que estar y entonces resulta de que no me acordé de cambiar el steering ratio de la quali al que tenía pensado para la carrera. Entonces iba con el steering ratio de quali y bueno, a partir de las 20 y tantas vueltas me empezaba a quedar sin neumáticos, así es que pues nada, me tuve que adaptar y luego ya posteriormente tuve ahí un golpe ahí con el muro, un poco de eso. Ya tenía medio minuto de opcionales, que luego una amarilla que hubo la usé para recuperar vuelta. Total, que ya no pude reparar el coche en toda la carrera y bueno, pese a todo, pues, ahí casi en el top 10. Como dice compañero Inel, calma. Con calma. Parece que es la palabra clave. Sí, la calma la ha demostrado, querido Einer, cuando ha pegado el hachazo ese espectacular, que creo que ha sido el adelantamiento de la carrera y de la jornada, cuando se ha pasado al segundo y al tercero, que se han quedado como con cara de ¿qué pasó? Ha sido un adelantamiento brutal ese momento que te has colocado en segunda posición, súper espectacular, macho. No, por eso digo lo de la calma, no toque ejemplo de Einer, que de calma tiene poca. Bueno, después de tanto, ¿verdad? Panderetazo, uno tiene que como que aguantar la respiración. Y finalmente tenemos a otro de la casa, el Sensei Moratalla. Sensei, tuviste muy mala suerte con el incidente entre Andreas Hermann y Canter, llegando a golpear la pared. Ahí queda diezmado tu coche, ¿no? Sí, ocurrió que le vi de frente y iba frenando, pero justo se iba hacia la pared por donde yo iba a pasar y aceleré para pasar antes de que le diera al muro, pero no hubo espacio y nos rozamos y de ahí el coche se quedó, yo creo que no muy mal, pero sí que notaba ciertas vibraciones, sobre todo en el medio de las curvas, ¿no? Sobre todo en la curva 3-4, ¿no? Claro. Y bueno, pues ahí está aguantando. Al final lo que me ha pasado, digamos que hubiera quedado el 12 o el 13 por ahí, no más, ¿no? Pero es que he tenido un error con el marcador de combustible y he puesto menos en la última parada de lo que necesitaba. Entonces me ha faltado un par de vueltas y he tenido que parar ahí justamente antes de llegar. Así que bueno, pues
cosas que no se Como han deben dicho, hacer. como han dicho los compañeros recién, paciencia, que parece que es la palabra Sí, clave de la noche. También calma, ¿no? paciencia. Sí, Calma. calma para la próxima, seguramente irá No hay mejor. problema. ¿Sí? Y Manolo, no sé si ya tenemos algún tipo de estadística como para ir eh, Pues vamos a ver. sabiendo cómo nos ha quedado el campeonato, o te comprometiste, tiré un piedrazo. Disculpa si fue el caso. Vamos a ver, ahí tenemos en pantalla cómo queda la clasificación en estos momentos y como siempre decimos, a falta de que lo que digan los comisarios, bonificaciones, sanciones y tal, ahí tenemos Sven Albrecht, si no me equivoco, 229 puntos, el hombre silencioso. Está ahí con el coche destrozado, pero ha terminado hoy en la séptima posición, que iba peleando, creo que con Eine Lacosta en la quinta, sexta posición, antes de la guadaña de la Catombe. Y bueno, a él le ha aguantado y el chaparrón, suma 229. Aragonés está en la segunda posición con 225. Canter en la tercera. Lamperti en la cuarta y Eine Lacosta en la quinta posición. Estamos hablando de 215 puntos, 219, 221, 225, 229. Esto sigue estando súper apretado. Y luego ya, pues bueno, ahí en pantalla podéis ver el Huracán está en la séptima posición, el compañero Adrián Spiri en la novena, el querido Sensei Moratalla en la 13. Y bueno, ahí está lo que decimos, es clasificación provisional a falta de las sanciones y de las bonificaciones. Pero bueno, esto es lo que hay ahora mismo en la Virtual Oval. Así que por mi parte ya está todo dicho, ¿no? Hasta Sí, el domingo que viene, que estaremos en, si no El me domingo equivoco. no, el domingo es día de Miércoles, descanso, ¿no? Vale, pues el miércoles, siguiente Manolo. no, No, vale, no, pero el siguiente, primero vamos con que vamos a Taladega, en Super Speedway, en la jornada novena, que será el día 10 ya de octubre. Así que hay descanso por medio Ya. y luego este miércoles, ¿qué es? ¿Veo o camioneta, Ari? sí, tenemos camionetas. Pues Así ahí que estaremos. Efectivamente. Estaré me toca a mí ponerme el casco. Usted estará batiéndose el cobre en el Split Pro y el Huracán Fer, si tiene la gentileza de pasarse por la cabina, pues se convertirá en su alter ego Huracán Lemon y aquí estaremos pues otra jornada más de la Virtual Oval en la ROTV dando un poquito por saco al personal. Agradecer a toda la peña que hoy ha estado por ahí participando muy activa en el chat, a la gente que ha estado viéndolo en plan silencioso, a todos los que vuelven a verlo en diferido y bueno, por mí, chao, chao. Si alguien quiere despedirse, este es su momento antes que salga la retirada. luego. Chao, chao. Adiós. Un saludo a Calma. todos. Ahí no seáis tan Calma. tímidos. Venga, hasta luego.